Mucha gente conoce al Hugo Chávez político, al militar, al de los discursos encendidos. Pero detrás de esa figura pública se escondía otra faceta, una dimensión mística que, según varias fuentes, fue clave no solo en su vida personal, sino en su forma de gobernar. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de los brujos del poder. A ver, imaginen la escena por un momento. Eres un joven militar, conspirando en secreto, y durante una lectura de tarot te sueltan esto así, de golpe. Una frase tan tajante, tan definitiva. Es el tipo de predicción que, sin duda, se te queda grabada a fuego para siempre. Y aquí, claro, es donde surge la gran pregunta, ¿no? ¿Fue la vida de Chávez entonces la crónica de un destino que ya estaba escrito en las cartas? ¿O fue él quien, muy astutamente, tomó estas creencias y las usó como una herramienta para forjar su propio camino hacia el poder y también hacia ese final que le anunciaron? Bueno, vamos a desentrañar esto. Ok, para empezar a entender todo este entramado, tenemos que viajar en el tiempo, al origen de esa predicción, a un momento en el que el futuro presidente era solo un conspirador con más sueños que recursos. Este contraste es increíble. Por un lado tenemos su realidad más pura y dura, un viejo Ford Zephyr azul destartalado que hacía tanto ruido que, irónicamente, era casi imposible conspirar en secreto dentro de él. Y por el otro lado, esa profecía monumental que le hablaba de un futuro de poder, pero siempre con una sombra encima, la de una muerte temprana. Y ojo, que la persona que le leyó las cartas no fue una desconocida. Fue Cristina Marxman, una mujer que terminaría convirtiéndose en su vidente de cabecera, su guía espiritual. Y ella fue solo la primera de un círculo de consejeros místicos que lo rodearían durante años. Avancemos un poco para ver cómo se fue armando ese círculo íntimo, porque Cristina no estaba sola, para nada. De hecho, un pequeño grupo de mujeres fue absolutamente fundamental en esos primeros años de su movimiento revolucionario. Aquí las tenemos. Primero, Cristina, la vidente de la profecía. Luego, su hermana, Irma Marxman, quien fue pareja de Chávez durante casi una década y además la historiadora del grupo. Y finalmente, Elizabeth Sánchez, su amiga de la infancia, que fue quien lo conectó con toda la red subversiva. Lo más interesante de esto es cómo sus roles se complementaban a la perfección. Era como un triángulo. Cristina ponía las premoniciones, la guía espiritual. Irma le daba el sustento histórico e ideológico al movimiento, investigando a fondo la vida de Simón Bolívar. Y Elizabeth era la conexión a tierra, la que tejía la red con otros grupos de izquierda. O sea, misticismo, ideología y acción, todo junto desde el principio. Y esta frase de Irma Marxman lo resume todo. Ellos no se veían como un simple grupo de conspiradores, no. Se sentían elegidos como si fueran instrumentos de un gran plan cósmico, y creían que las señales que veían por todas partes validaban su lucha. Bueno, y esa creencia en un destino personal, casi predestinado, muy pronto se iba a conectar con algo todavía más grande, más profundo, los espíritus de las grandes figuras históricas de Venezuela. Fíjense en cómo fue evolucionando esta conexión, sobre todo con su bisabuelo, Maíz Santa. De niño le contaban historias de terror sobre él, pero al llegar a la academia militar se pone a investigar y le da un giro completo a la narrativa. Lo convierte de bandido a héroe del pueblo. Para cuando ya estaba conspirando, estaba totalmente convencido de que el espíritu de Maíz Santa lo protegía, tanto que llevaba siempre un escapulario que supuestamente había sido de él. Pero esta conexión con el mundo de los espíritus, digamos que se fue a otro nivel, y de forma muy intensa después del fallido golpe de Estado de 1992, justo cuando Chávez y sus compañeros terminaron en la cárcel. En la cárcel de Yare, lo que arranca casi como un juego para pasar el tiempo con una tabla Ouija, poco a poco se convierte en sesiones de espiritismo en toda regla. Y según cuenta uno de sus compañeros de celda, Chávez era el médium. Era él quien canalizaba a los espíritus libertadores para pedirles consejo. Esto fue clave, porque ahí consolidó su liderazgo ya no solo como jefe político, sino como una especie de guía espiritual para el grupo. Ok, hasta ahora hemos hablado de creencias personales, de un círculo íntimo. Pero ¿qué pasa cuando este hombre llega al poder? Bueno, pues que todo esto se mezcla con la política de Estado. Y aquí entra en juego un actor clave, Cuba.
Un momento, antes de avanzar, es clave entender esta palabra, babalawo. Para que quede claro, un babalawo es un sumo sacerdote en la santería, una figura de enorme respeto y autoridad, consultada para adivinar el futuro y dar guía. Quédense con este término, porque es fundamental para lo que sigue. Y la historia de cómo Chávez entra en contacto con la santería cubana es, la verdad, bastante peculiar. Cuentan que en un viaje a Cuba quedó fascinado con un plato que comió y quiso felicitar al cocinero. Bueno, pues el cocinero resultó ser un hombre llamado Apito, un poderoso babalawo. Y lo que empezó como una charla sobre comida terminó en una conversación sobre el mundo espiritual que le abriría una puerta completamente nueva. Y esta nueva influencia no se quedó para nada en lo privado. Empezó a ser muy, pero muy visible. Miren este dato de la aerolínea estatal Aeropostal. En menos de un año, la mitad de sus trabajadores empezaron a ir a trabajar vestidos completamente de blanco y usando los collares de la santería a la vista de todos. ¿Imaginan el cambio visual, cultural? Fue algo radical. Y esto fue solo el comienzo. La santería se empezó a extender por todo el aparato del Estado. Corrían rumores de que altos generales y ministros se estaban haciendo el santo. Empezaron a aparecer altares en instalaciones militares. Y claro, con todo esto creció también la sospecha, la de que la inteligencia cubana estaba usando la religión como una herramienta muy sutil de infiltración y control político. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al punto central. ¿Cómo interpretamos todo esto? ¿Estamos hablando de un hombre con una fe genuina y profunda o de un estratega político que usó el misticismo como una herramienta más? Es que aquí están las dos caras de la moneda. Por un lado, las fuentes nos pintan a un Chávez que en privado se sentía atormentado por espíritus, que de verdad buscaba guía en sus videntes y creía ciegamente en la protección de sus ancestros. Pero por el otro, vemos al líder que usó cada símbolo y cada ritual para forjar una conexión casi mesiánica con sus seguidores y exigir lealtad absoluta. Al final, la pregunta queda en el aire. ¿Fue su misticismo el motor secreto de sus convicciones o fue quizás el disfraz perfecto para su ambición? La respuesta probablemente no es blanca o negra y se encuentra en esa línea tan borrosa donde la fe y el poder se confunden.